¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que vamos a hacer es iniciar con el nivel 2 del simulador Electude. Para el que no sepa cómo crear una cuenta en esta plataforma de entrenamiento automotriz, les dejo el enlace para que puedan visitar el primer video. Ahí les muestro cómo deben crearse una cuenta para que puedan participar en este desafío del simulador. Y bueno, comenzamos con el nivel 2. Le damos clic en iniciar nivel. Esperamos que cargue la página. Y bueno, aquí tenemos la orden de trabajo en la que nos menciona que el motor funciona de forma irregular. Bueno, pues en este caso el motor por lo menos se enciende. Y vamos a diagnosticar cuál sería la falla que se encuentra presente en este motor. Para ello desplegamos el salpicadero. Vamos a poner en contacto. Ahí escuchamos que se activaron los relés. Vamos a darle arranque. Y bueno, pues de momento tenemos aquí la luz del check encendido. Bueno, vamos a utilizar el sistema de diagnóstico para observar los códigos presentes en el caso de que exista. Identificamos el vehículo y vamos a todos los códigos de avería. Y bueno, en este momento tenemos 3 códigos. El uno relacionado con el sensor de oxígeno, que dice que no detecta ninguna actividad. Un código relacionado con un sistema demasiado pobre. Y pues un error detectado en el cilindro 2. Bueno, vamos a revisar en primer lugar este error detectado en el cilindro 2 porque es una falla que se encuentra presente, porque la A significa falla actual, la M memorizado. Entonces vamos a revisar cuál puede ser la posible avería. Bueno, pues para ello vamos a hacer uso del osciloscopio. Una manera bastante práctica de probar qué cilindro está fallando es desconectar cada uno de los inyectores y verificar si las RPM del motor pues descienden o se mantienen igual. En el caso de que al desconectar un inyector se mantengan iguales, quiere decir que ese es el cilindro que está fallando. Así que vamos a hacerlo de manera demostrativa, uno por uno. Vamos a desconectar este inyector. Y ahí pudimos escuchar cómo varía hasta incluso el ralentí. Vamos a desconectar este inyector. Y bueno, vemos que pues no está funcionando. Conectamos, desconectamos y no tenemos ningún cambio. Vamos con el número 3. Ocurre lo mismo que pasó con el número 1. Y vamos con el número 4, aunque sabemos que con este va a pasar lo mismo que con el 3 y con el 1. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es revisar en primer lugar la resistencia del inyector. Para ello usamos el multímetro, ponemos en escala de 200 ohmios y una de las puntas colocamos en un pin del inyector y la otra en el pin que sobra. Pues de momento tenemos 16 ohmios de resistencia. Si queremos verificar este valor, utilizamos la herramienta de diagnóstico en sistemas, gestión de motor, información, esquema eléctrico. Y bueno, aquí podemos observar que los inyectores deben tener una resistencia de 16 ohmios y esta gráfica en particular. Así que podemos también revisar esta gráfica. Vamos a conectar el inyector y vamos a encenderlo nuevamente. Vamos a encender nuestro osciloscopio, que ya previamente colocamos la punta al borde negativo de la batería, y vamos a revisar la onda que nos estaría dando en el osciloscopio. Le damos en auto. Y bueno, pues de momento no tenemos la onda característica que nos debería dar, como vimos en el sistema de diagnóstico. Vamos a proyectarla nuevamente. Y esta es la onda característica que nos debe dar del inyector. Vamos a probar con otro de los inyectores.
Y bueno, aquí vemos que sí nos da la onda característica, la gráfica. Vamos con el inyector 3, también la misma, y con el inyector 4. Bueno, pues de momento no estamos teniendo un control de masa por parte de la computadora únicamente en el inyector 2. Esto puede tratarse netamente de un problema en la eco. ¿Por qué? Porque pues no tenemos control de masa solamente en un inyector. Y como probamos que el inyector tiene la resistencia adecuada, vamos a revisarlo nuevamente. Puede ser con el motor encendido. Colocamos las puntas en el inyector. Y bueno, pues no tenemos ningún problema porque la resistencia nos da el valor adecuado. Así que pues esta solución a este problema puede ser un tanto drástica, porque va a requerir un cambio de la EQ, porque pues hemos visto que no tiene ninguna otra falla. Aquí nos da otro código de avería, por lo que estábamos desconectando los inyectores, pero esto, si los borramos, igual tenemos este error presente. Así que vamos a proceder a hacer un cambio de la EQ. Para ello, apagamos el motor, desconectamos la EQ, damos clic y arrastramos hasta la parte inferior, soltamos y damos clic y sustituimos esta pieza. Este color amarillo alrededor de la pieza nos indica que ya se ha reemplazado, y arrastramos nuevamente y la soltamos. Conectamos el arnés. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner en contacto, y pues no tenemos la activación de los relés. Esto es así porque tenemos que programar nuestra computadora utilizando el sistema del diagnóstico. Nos vamos a sistemas, gestión de motor y programar. Escogemos la EQ y la vamos a dar clic en programar. Ahí ya pudimos escuchar la activación de los relés. Y bueno, podemos también comprobar la TCM, la cual no requiere ninguna activación o programación extra. Guardamos el sistema de diagnóstico y vamos a encenderlo. Pues de momento ya se ha apagado la luz del check engine. Desplegamos otra vez el sistema de diagnóstico y vamos a todos los códigos de avería. Borramos los códigos y podemos ver que no tenemos ya ningún código presente. Aceleramos un poco el motor y no se ha desplegado ningún código adicional. Y bueno, pues esta sería la solución para el problema. Y para culminarlo, apagamos el motor, desplegamos la orden de trabajo y damos el diagnóstico que fue necesario reemplazar la EQ por no tener control de masa. Ya, aquí corregimos, damos en avería resuelta, vehículo listo para entregar y trabajo administrativo realizado. Y en devolver el vehículo al cliente. Y aquí podemos ver que dice que la avería se ha resuelto, y pues aquí tenemos el indicador de que todo se ha solucionado de la manera correcta. Esto corresponde al nivel 2 de este simulador, del desafío. Y muchas gracias, espero que dejen sus reacciones y se suscriban al canal en caso de que les parezca interesante esta temática que les presento. Muchas gracias.